intercambio entre distintas capas sociales, económicas. Miguel, vamos un momento a la calle, vamos a preguntarle a la gente si piensa que la arquitectura es elitista o solidaria y regresamos hablando con Miguel Serrano, quizás sobre lo que ustedes esperaban como más obvio de esta conversación, que es la arquitectura solidaria en el tercer mundo. No lo veo algo solidario, o sea, como concepto de arquitectura, pero no sé. Non sei, creando un museo, un edificio no que cobren unha entrada e poidan donar ese diñeiro para algunha obra social. Sí que pode ser solidaria, sobre todo se ten en conta o medio ambiente, e máis os diseños que sean, que teñan algunha aplicación sostenible. Pienso que no, pienso que siempre hay intereses económicos de por medio e interés por la fama del arquitecto en cuestión. O meu sería desde o punto de vista dos materiais, a madeira, eso producida por, non sei, por... O mellor llevamos un pouco a grandes firmas que dominan a arquitectura, por exemplo, en Pladur, outras firmas máis Solita, etc. Podemos mellor contar con bosques, non sei, con xente máis, empresas máis pequenas, quizáis. Desde ese punto de vista, outro punto de vista non... Se podes facer algún tipo, pois non sei, de actividade na cal fagas unha recaudación con eses fins, eu opino que sí, que se pode utilizar. É un corpo moi elitista, moi privilexiado, penso eu, a miña humilde opinión. Si algún fondo de algún edificio se destina a gente que lo necesita, sí. Pues en principio casi los proyectos que están haciendo últimamente poco solidarios. Los veo con un estilo demasiado minimalista y demasiado, no sé decirte, muy depurado para un cierto nivel de gente, ¿no? Más bien. Pensado en los pobres, poco. Continuamos conversando con Miguel Serrano sobre arquitectura solidaria. En la primera parte de la conversación hablábamos de la arquitectura solidaria aquí, en el cuarto mundo, que lo tenemos al lado de casa, muchos de nosotros. Y antes de irnos al tercer mundo, yo quería hablar de otro tipo de arquitectura solidaria, que es la arquitectura del día a día, la arquitectura que puede hacer pues quizás un arquitecto no tan comprometido como tú, que tú sí formas parte de organizaciones y estás como muy concienciado, pero esa arquitectura que puede hacer el arquitecto conforme a qué tipos de materiales utilizar. Si utilizo esta madera, no me estaré cargando una selva. En realidad eso casi es lo más importante, ¿no? Con un poco las distancias, ¿no? Porque irnos a Sudamérica o a África a hacer algunas cosas, pues será pocas veces en la vida, ¿no? Pero todo el trabajo nuestro de profesionales, pues vamos utilizando algunos materiales y hay que ser consciente de la influencia que tiene utilizar unos materiales u otros para poblaciones que a veces viven a miles de kilómetros, ¿no? El tema más claro es el de la madera, ¿no? Ahora mismo estamos explotando las selvas tropicales, los bosques tropicales, cargándonos un recurso que es de otros países a un precio muy bajo. Por eso nadie extraña que una madera tropical sea mucho más barata aquí que la madera de aquí, ¿no? Y además sin reposición de esos bosques. Si somos como borregos. Somos borregos y un poco depredadores. Sí, porque me voy a la última, que era el Bengué, por ejemplo. Bengué. Todo de Bengué, es una obsesión, ¿no? Y claro, después ya vienen las imitaciones, casi prefiero la imitación, ¿no? Es mucho más sana para este caso. En algunos casos sí. Miguel, vámonos ya a lo que es el tercer mundo, la construcción de viviendas en el tercer mundo, en países, por ejemplo, de Latinoamérica. Creo entender que se puede llegar a construir una vivienda por 3.000 euros. Sí. Una vivienda digna. Una vivienda completa, digamos. Efectivamente, las comparaciones son abismales, ¿no? Pero sí, nosotros estamos haciendo viviendas en Sudamérica, en Centroamérica, por 3.000 euros aproximadamente, ¿no? Y esto pues es la vivienda completa, desde el suelo, cimentaciones, muros, paredes, tabiquería interior, carpintería, cubierta y una instalación básica, ¿no? Claro, las necesidades o las exigencias de confort que tienen allí no son las mismas que tenemos nosotros, ¿no? Pero aún así, pues bueno, pues al final ellos viven contentos en esas viviendas, son capaces de desarrollar una vida digna en esas viviendas, que es lo que importa, ¿no? Son viviendas muy sencillas, solamente utilizan materiales muy fáciles de obtener, muy fáciles de montar, de construir y sobre todo, y que es más importante, es fáciles de mantener a la larga, ¿no? De manera que después nosotros, cuando el proyecto se ha ejecutado completamente, los usuarios y beneficiarios queden a cargo de las viviendas, si hay algún problemita, pues sean capaces de resolverlo ellos mismos, ¿no? Sin tener que volver a recurrir a una ayuda exterior, ¿no? Que no es lo deseable. Pero esto no es que de repente vosotros, un grupo de arquitectos, digáis, vamos a hacer 3 viviendas aquí, 2 en esta selva, 4 en esta... No, esto todo forma parte de un proyecto mucho mayor
Sí, ¿Cómo suele ser el proceso para llegar a la construcción? Es que yo creo que la construcción es el punto y final de un proceso mucho más largo. Suele ser, ¿no? Al final, la construcción, la arquitectura, lo que hacemos nosotros directamente es una parte de algo mucho más grande. En realidad, forma parte de lo que llamamos proyecto de cooperación, que es un proyecto que elaboramos conjuntamente, no lo elaboramos nosotros, sino lo elaboramos conjuntamente con las personas que van a usar los edificios, las escuelas, lo que sea, ¿no? Son ellos los que ven las necesidades que tienen, los que las analizan, las que piden ayuda, las que se ponen en contacto con nosotros y nosotros después conjuntamente con ellos elaboramos pues un diagnóstico de la situación y vemos qué cosas podemos hacer entre todos para mejorar su situación, ¿no? O sea, colaboramos, cooperamos, ellos hacen unas cosas y nosotros hacemos otras, ¿no? Al final la construcción es la ejecución de todo ese proceso, ¿no? O una parte de esa ejecución, pero a veces es una parte muy mínima, muy pequeña, ¿no? Y aquí quien tiene la última palabra siempre es el usuario, ¿no? Claro, el usuario aquí es el verdadero protagonista. No llegáis como colonos para hacernos el gran favor, no. No tiene sentido. El usuario tiene las necesidades que vosotros intentáis enseñarle a solucionarlas, ¿no? Sí, es el viejo dicho de enseñar a pescar, ¿no? Generalmente todos estos procesos, ya que hablamos de viviendas, ¿no?, de construcción o mejora de viviendas en estos países, van acompañados de un montón de cosas. Generalmente, casi siempre, son ellos los que los construyen. No hacemos un proyecto, encargamos a una empresa constructora y lo realiza, ¿no? Son ellos los que lo ejecutan, ¿no? A veces hay que contratar a algún albañil, algún capataz, algún técnico especializado, pero son ellos los que lo hacen. Y para eso, pues normalmente reciben algunos cursos de formación de albañilería, de carpintería, en función de la construcción que tengan que hacer, ¿no? Esto sirve para una cosa fundamental, y es que ellos asuman que es su casa y que la están haciendo como ellos quieren, ¿no? De esta manera, después va a ser mantenida fácilmente, va a ser asumida por ellos, va a ser integrada en su vida y no va a haber problemas, ¿no? Digo porque ha habido casos en los que se ha ido a un sitio, se han hecho 30, 40, 50 viviendas y al cabo de 2 años esas viviendas no se usan porque no han sido asumidas por la población, no les interesa, no les viene bien, no están contentos con ellos. Y lógicamente eso es un despilfarro inútil, ¿no? Aquí lo importante es que con el paso del tiempo ellos puedan seguir utilizando esas viviendas y solucionando problemas que se le vayan planteando, ¿no? Claro. O incluso ellos construyendo más. Construyendo más. Hay muchos modelos para este tipo de cosas, ¿no? Hay lo que llamamos la vivienda progresiva. Ahí quería llegar la vivienda progresiva. La vivienda progresiva es decir, pues la hacemos... Que la vivienda progresiva, perdona, podríamos también extrapolarlo aquí y tomar ejemplos. Sí. No estaría nada mal en muchos casos. Casi deberíamos aprender de la arquitectura solidaria en el tercer mundo y traernos aquí ese ejemplo de arquitectura progresiva. Sí, no estaría mal, en muchos casos estaría muy bien, ¿no? Allí lo que hacemos en estos casos es que pues se les da una dotación mínima. A veces es un núcleo sanitario, sencillamente, que es una cocina, un baño y una pequeña cubierta, ¿no? Y a partir de esto, ellos son capaces de vivir en condiciones mejores de las que estaban, van creciendo, van consiguiendo ciertos ahorros, hacen una habitación más, hacen otra habitación, hacen un cuarto, amplían la cubierta, lo que necesiten, ¿no? Es decir, esto va por el camino de la eficiencia. A veces hay muchas necesidades, mucha gente que necesita vivienda y los recursos son pequeños, ¿no? Entonces es mejor muchas veces distribuir entre todos de forma que tengan algo suficientemente habitable y después que el paso del tiempo ellos, con el paso del tiempo, vayan mejorando la vivienda, ¿no? No dar a 2 o 3 familias una vivienda perfecta y el resto quede fuera, ¿no? Y con el tiempo que lleváis de experiencia, ¿cómo suele ser ese progreso? ¿Suele ser positivo? Sí. Hasta ahora la vivienda se tomaba como algo extraño, ¿no? Porque efectivamente requiere muchos recursos para una población relativamente pequeña, ¿no? Pero hemos estado viendo que el dotar una vivienda digna, un sitio para vivir más o menos adecuado, pues hace que la gente sea mucho más esperanzadora, sea mucho más activa, busque otra serie de cosas, otra serie de formas de vida. En definitiva, que al final, con un esfuerzo relativamente pequeño, es capaz de, digamos, darle un poco más de continuidad a su economía y, bueno, resolver su vida, ¿no? Que es lo que se trata, ¿no? Y en ciertas zonas, ¿qué tipo de servicios con qué tipo de servicios pueden contar estas viviendas? ¿Electricidad, desagües? Claro, ahí depende del sitio que nos encontremos, es mucha diversidad, una sistemática, hay una casuística muy grande, ¿no? Hay en sitios que no hay nada prácticamente, ¿no? No hay ni electricidad, no hay ni agua, ni saneamiento, ¿no? En estos casos nosotros lo que hacemos es intentar hacer un proyecto un poco más integral, que además de dar una vivienda o una
solución habitacional a cada una de las familias, sea capaz de pues, hacer un pequeño sistema de saneamiento, buscar una captación de agua y potabilizarla, para que bueno, pues, el conjunto de las necesidades quede